Bueno, vamos a empezar, ya estamos hoy corriditos de tiempo. Nos vamos saludando como siempre y ya saben que trabajamos como hasta las 8:45 con el tema que el Señor hoy nos regala y nos quedamos hasta las 9, pues cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier aporte que tengamos al tema del día de hoy. Buenas noches a todos, a los que se vayan uniendo los vamos a ir saludando. Vamos a empezar poniendo este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo para que de verdad sea el Espíritu Santo de Dios el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos instruya, el que nos muestre la palabra del día de hoy y que sea de verdad el Espíritu Santo el que llene nuestra boca, Señor. Queremos darte gracias por este tiempo especial, gracias por permitirnos disponer nuestro corazón, Señor, para escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por guardarnos, por bendecirnos durante este aislamiento. Oramos para que sea siempre tu bendición, siempre tu presencia en nuestras vidas. Permite, Señor, que seamos nosotros menguando, que seas tú creciendo, que sea tu Espíritu Santo el que esté llenando nuestra boca. Y gracias, Señor, por cada familia que está conectada. Dispón, Señor, esta palabra para que se siembre en cada uno de nuestros corazones, para que salgamos siendo diferentes en Cristo Jesús, para que tu palabra sea sí y amén, y para que en todo veamos, Señor, cómo tú cumples con el propósito para el cual has enviado esta preciosa palabra. Bendícenos, Señor, y guarda este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos. Seguimos en nuestro estudio de la palabra, en esos poderes que encontramos en la palabra y que cada vez más nos bendicen a nosotros con algo especial, permitiéndonos de verdad caminar en poder. Es una forma de empoderarnos cada vez que descubrimos que algo más tiene poder en la palabra, que algo más tiene poder en el nombre, en la sangre del Señor Jesucristo, que algo más tiene poder en el amor. Y así hemos venido sumando y sumando a esas cosas que el Señor dice, lo que está en mi palabra es para que caminemos más empoderados, con más autoridad en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver un poder mmm, que es muy conocido, pero cada vez es más escaso, y es el poder de la gratitud. La gratitud es una virtud. El ser agradecidos es una virtud. El de verdad agradecer lo poco, lo mucho, y agradecer todas las circunstancias. Pero cuando uno mira la palabra de Dios, encuentra que la gratitud tiene poder y que la gratitud además es un mandato. Pero sobre todo, más que el poder y más que el mandato, la gratitud es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Generalmente y lo hemos planteado en diferentes circunstancias, cuando hablamos de la gratitud y decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Todo el mundo dice, uy, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso es cierto. Pero esa no es la voluntad de Dios, sino es cómo es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero cuando preguntamos cuál es la voluntad de Dios, la respuesta es, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. Vamos a nuestras Biblias, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios, estoy en la Nueva Traducción Viviente, que dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Si somos salvos,
si somos llenos del Espíritu, si hemos sido santificados, si tenemos la mansedumbre, si tenemos ese quebrantamiento de corazón, solo nos falta ser agradecidos. Pero dice la palabra de Dios, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Para quiénes? Para los que le pertenecen a Cristo Jesús. Nosotros desde que le reconocimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, le pertenecemos. Y por eso una vez le pertenecemos, empezamos a ser llenos del Espíritu, tenemos salvación, empezamos un proceso de santificación, empezamos a tener esos dones del Espíritu Santo, de mansedumbre, de humildad, a ser quebrantados de corazón. Entonces nos queda ser agradecidos. Y fíjense que esta es una orden simple, directa, pero también ilimitada. Simple, sean agradecidos. Directa, ¿a quiénes? A los que le pertenecen a Cristo Jesús. Pero lo ilimitado de la orden es, sean agradecidos en todo. Y eso es lo que nos cuesta trabajo. Porque somos agradecidos cuando estamos bien, cuando no tenemos luchas, cuando no tenemos problemas. Estamos agradecidos y decimos, uy, el Señor cuando nuestra cuenta tiene platica, cuando nuestro cuerpo tiene salud, cuando nuestra familia tiene unidad, cuando vemos que prosperamos en todo, como dice la palabra de Dios, y tenemos salud en la medida en que prospera nuestra alma, somos agradecidos. Pero en circunstancias diferentes, en donde las cosas no van tan bien, en donde tenemos luchas, donde tenemos pruebas, donde tenemos conflictos, donde tenemos disensión, donde hay gritería, donde hay... Qué difícil es ser agradecidos. Pero hay una palabra que dice, más adelante les doy la referencia, para los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso es lo que vamos a entender el día de hoy, el por qué debemos ser agradecidos, el por qué esa gratitud realmente tiene poder. Vamos a entender lo que logramos con la gratitud, porque logramos muchas cosas y a diferencia de muchos otros poderes que vemos que logramos cosas de pronto con los demás o en nuestras relaciones con los demás, en esta nosotros logramos muchas cosas en nuestra relación con el Señor. ¿Listo? Vamos a mirar cómo la palabra de Dios nos lleva a diferentes circunstancias en donde nos ratifica el Señor que debemos ser agradecidos. Acompáñenme a Hechos 5, versículo 41. Dice la palabra de Dios en Hechos 5, versículo 41. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Fíjense que esta palabra nos habla de los apóstoles saliendo del concilio con alegría, con alegría. Sí, y la alegría, les decía ahorita que la gratitud a veces solamente se ve en las buenas. Ellos tenían alegría porque los había considerado dignos de sufrir la deshonra por el nombre de Jesús. Muchas veces la gratitud que vamos a tener nosotros que tener en nuestro corazón no son de esas cosas que dicen, uy, chévere, provisión, chévere, amor, chévere, abundancia, no, sino muchas veces va a ser las dificultades mismas del Evangelio. ¿Sí? No es fácil compartir el Evangelio en estas circunstancias, pero el Señor nos da la alegría de seguirlo compartiendo y de seguir diciendo, no importa las dificultades que estemos pasando, lo seguimos compartiendo.
Y ahí empezamos a ver la alegría como la veían aquí los apóstoles. Decía, sería mucho más fácil compartir las buenas nuevas del Evangelio en libertad y por fuera, con la iglesia abierta, con la gente reuniéndonos, eh, saludándonos, abrazándonos. Y sería mucho más, de pronto más interactivo y más chévere. Pero tengamos alegría en lo que el Señor nos ha permitido hacer en circunstancias como las que estamos viviendo, porque nos está aún en la dificultad el Señor permitiendo que nosotros sigamos trabajando en las buenas nuevas del Evangelio. En Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 dice la palabra de Dios. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como el tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Un poquito para ubicarnos, vamos a leerlo en la Reina Valera, Santiago 1, Santiago 1, versículo 2. Y dice esa misma porción en la Reina Valera, perdón. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Nuevamente la palabra de Dios nos dice que tengamos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿A qué nos llevan estas porciones de la palabra? Y la misma referencia podemos encontrarla en primera de Pedro 1, versículos 6 al 9. En la prueba es difícil ser agradecido. En la dificultad, en la escasez, en la diferencia, en la disensión, es difícil decirle gloria a Dios, Señor, y qué bueno esto, no. Pero ahí es donde el Señor nos dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lleva a nosotros a que las pruebas, por ejemplo, dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cada vez que nos enfrentamos a una prueba, a un desierto, a una dificultad, estamos, es simplemente poniendo a prueba nuestra fe y produciendo paciencia. Y dice la palabra de Dios, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. A veces necesitamos de la prueba, a veces necesitamos de la dificultad simplemente para tener la paciencia y simplemente para nosotros ver cómo vamos avanzando en esa perfección y cabalidad sin que nos falte cosa alguna. Si obedecemos, ya lo veíamos, estamos acatando una orden del Señor. Si no lo hacemos, al contrario de eso, no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Si no somos agradecidos, no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Si no es fácil ser agradecido, no le va a ser fácil conocer la voluntad de Dios. Ojo con esto. Si no le es fácil tener gratitud en su corazón, le va a ser difícil empezar a conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces busquemos gratitud en todo para empezar a conocer de verdad lo que Dios quiere y tiene para nosotros. ¿Cuáles son las razones para ser agradecidos? La primera es que es una orden. Dios nos ha dado una orden de ser agradecidos. Lo veíamos en la primera porción de la palabra que compartíamos en 1 Tesalonicenses 5:18, pero también lo podemos ver en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y con qué? Y con acción de gracias. Y dice la palabra de Dios y empezamos a ver el poder de la gratitud. Dice la palabra de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Digamos que nos encontramos frente a lo que estamos viviendo actualmente. Dice la palabra de Dios que para los del mundo la palabra es locura, ¿no? Y de pronto salimos nosotros con la locura de que gracias a Dios lo que estamos viviendo. Iban a decir, ustedes están locos, ¿cómo se les ocurre agradecer a Dios? ¿Por qué? Si hemos perdido esto, hemos perdido lo otro. Pero la pregunta es, ¿qué hemos descubierto? La pregunta es, ¿qué hemos descubierto y por la cual debemos dar gracias a Dios en todo? Hemos descubierto que tenemos un Dios proveedor. Hemos descubierto aún que tenemos un Dios sanador. Hemos descubierto que tenemos un Dios que que guarda de nosotros. Hemos descubierto el valor de la familia, el valor de las pequeñas cosas. Hemos descubierto, de pronto creo que nos hemos hasta encontrado como familias. Así como hemos podido tener diferencias en este tiempo, empezamos a darnos cuenta que el ser agradecidos realmente nos trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice la palabra de Dios, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primero, Dios lo ordena. Lo segundo, la gratitud reconoce la soberanía de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, este era el versículo que les decía que íbamos a tocar, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que amamos a Dios, estamos todos los que estamos aquí. Todas las cosas nos ayudan a bien, aún las dificultades, aún el aislamiento, aún el coronavirus, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso muchas veces no tenemos que preguntarnos el por qué de las cosas, Señor, ¿por qué esto y por qué el otro? Sino el para qué tenemos que cambiar, en dónde nos quieres mejores, en dónde quieres que hagamos algo que efectivamente te agrade a ti. Sí, de pronto si no tuviéramos el aislamiento no tendríamos la posibilidad de compartir la palabra de Dios a los que nos estamos conectando. Entonces eso ya es una bendición. Entonces empezamos a reconocer la soberanía de Dios, decirle, Señor, gracias por lo que estamos viviendo. Gracias, Señor, a veces no entendemos tu voluntad, a veces no entendemos la magnitud de lo que está pasando. Pero, Señor, tus caminos son más grandes que los nuestros. Tu soberanía es mayor a lo que nosotros podemos creer. Esa omnisciencia, esa omnipresencia, Señor, es realidad de nuestras vidas. Y el ser agradecidos nos va a ayudar a nosotros a reconocer esa soberanía de Dios. Tercero, Dios juzga la ingratitud. La ingratitud es una esencia de un corazón endurecido, de un corazón que no ha sido regenerado, de un corazón que no ha sido quebrantado. En Romanos 1, versículo 21, dice el apóstol Pablo en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense que está igualando, equiparando o equilibrando al ingrato con el incrédulo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, fijémonos cómo el apóstol Pablo identifica a aquellos que no son, que no tienen gratitud en su corazón, con aquellos que ni siquiera creen en el Señor, ¿no? Que habiendo conocido no le dan la gloria, habiendo conocido terminan volteándose a la palabra, volteándose a la voluntad de Dios. Entonces, hay que tener cuidado, porque el ingrato realmente es alguien que el Señor va a juzgar, ¿sí? Lo cuarto, la gratitud glorifica a Dios. La gratitud glorifica a Dios. En segunda de Corintios capítulo 4, versículo 15, dice la palabra de Dios. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Entonces vamos a entrar un poquito en el contexto para mirar este versículo. El apóstol Pablo se encuentra frente a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una iglesia que no lo comprendió, lo calumniaron, lo atacaron en su servicio al Señor. Inclusive llegaron hasta ridiculizar al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo, dentro de ese contexto, dice 4:15. Porque todas estas cosas padecemos, acordémonos del contexto que acabamos de dar, de lo que vivía el apóstol Pablo, por amor a vosotros. Entonces el apóstol Pablo, por amor a la iglesia de Corinto, no le importaba ser calumniado, ridiculizado, no le importaba la incomprensión que vivió en esa iglesia. Dice, padecemos todo eso por amor, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Para que abundando la gracia, sobreabunde, la gracia de Dios, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Entonces muchas veces necesitamos la gracia de Dios, sobre todo cuando nos encontramos frente a personas que no profesan las mismas creencias que nosotros tenemos. Necesitamos la gracia de Dios para que sobreabunde la acción de gracias. ¿Sí? Ahí es cuando usted y yo, con la gracia de Dios, podemos entrar a sitios donde la gente no cree lo mismo, pero ven algo especial en nosotros y empieza a sobreabundar ya no la gracia de Dios, sino la gratitud por lo que nosotros estamos dando. Empieza a sobreabundar la gratitud por lo que nosotros estamos compartiendo. Empieza a sobreabundar la gratitud por el consejo que estamos dando. ¿Por qué? Porque en nosotros ha abundado la gracia. Pero eso no es para hacer las cosas por vanagloria, sino es para la gloria de Dios, dice la palabra de Dios, para que sobreabundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por eso la gratitud glorifica a Dios. Cuando aquellos que no conocen del Señor, y de pronto usted en esta época va y les comparte un alfareritos, o les comparte un culto, o les comparte una palabra, dicen, oiga, gracias, porque necesitaba esa palabra que nos dieron. Entonces, por la gracia de Dios, sobreabunda la acción de gracias para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjese que el apóstol Pablo nos decía eso dentro de un contexto que es el que nosotros vivimos. Un contexto en donde no somos mayoría, porque no somos realmente mayoría. Nosotros como cristianos seguimos siendo una minoría, pero una minoría
con la gracia de Dios, con el favor de Dios. ¿Para qué? Para que la acción de gracias sobreabunde, o la acción de gracias, perdón, sí, sobreabunde para la gloria de Dios. Fíjense que yo no sé si se acuerdan ustedes la historia que está en Lucas 17 de los leprosos, ¿se acuerdan? Que el Señor sanó a ¿cuántos? A 10 leprosos. ¿Cuántos se devolvieron con su dedo? Uno. Uno se devolvió a dar gracias. Y dice la palabra de Dios que el que se devolvió a dar gracias, ¿quién fue? Un samaritano. No pertenecía al pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces fijémonos cómo por la gracia de Dios y un poquito entiendo también el contexto que está en Lucas 17. Si quieren vamos un momentico a mirar esa porción de la palabra. Lucas capítulo 17. Versículo 15. Estamos hablando de los 10 leprosos que son limpiados. Versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a dándole gracias, y este era samaritano. Es lo mismo que está haciendo el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Está a punta de gracia de Dios, a punta de favor de Dios, obteniendo que la gente empiece a ser agradecida. Aquellos inclusive que no conocen de la palabra de Dios. ¿Listo? Un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios. Vamos a Primera de Timoteo 4, versículo 4. Primera de Timoteo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Cuando miramos la creación de Dios, vemos que todo lo que Él hizo es bueno. Por eso dice que la voluntad de Dios es que estamos agradecidos en todo. Si bien es cierto, Satanás vino a robar, matar y destruir, el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y nosotros hacemos parte de ese grupo al cual el Señor Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces dice la palabra de Dios que seamos agradecidos en todo. En esta porción de la palabra de Dios dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Aún las dificultades que permite el Señor que pasen en nuestra vida, aún los desiertos que permite el Señor que nosotros pasemos, no son para desecharse. Aún este tiempo que estamos viviendo no es para desecharse. Es un tiempo del cual el Señor quiere que nosotros lo compartíamos el miércoles, quiere que nosotros salgamos aprendiendo algo. Y creo que algo que podemos aprender es que Dios es bueno, y es bueno en gran manera. Entonces, el corazón agradecido empieza a reconocer que todo lo que hizo Dios es bueno, pero también, como dice su palabra, nada es para desecharse. Dice la palabra de Dios que le escudriñemos todo, pero retengamos lo bueno. Hay muchas cosas de pronto en esta época que nos están llenando nuestra cabeza de información. Dice la palabra de Dios que lo escudriñemos, pero retenga lo bueno. Quédese con la bondad de Dios. Quédese con lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, con lo que el Señor está trabajando en nuestras vidas. No salga de aquí amargado diciendo, perdimos 3 meses. No, ¿cuál perdimos? Aprovechelo para reforzar sus relaciones familiares. Aprovechelo para no solamente como que, Carmen Judy sabe que la quiero. No, pues aprovechemos para decírselos, la quiero. A propósito, la quiero, ¿no? Entonces, entonces
ese es lo que tenemos que aprovechar de esto, de estar con nuestros hijos y claro, están desesperados. Venga, ¿cuántas veces no nos abrazamos con ellos? ¿Cuántas veces no jugamos con ellos? Ahí es donde empezamos a ver la bondad de Dios. Ahí es donde pues, empezamos a ver la gracia de Dios, también para empezar a ver la acción de gracias, para que la acción de gracias sobreabunde. ¿Cuántas veces eh, no veíamos de pronto detalles en nuestros hijos? Ayer Aleja se hizo una salchipapa gourmet y la hizo con todo y la adornó. Y a mí más que agradecido, me pareció muy tierno verla y decir, qué chévere que se puso a hacerle cada adornito a su salchipapa gourmet. Entonces, vemos cómo el Señor nos empieza a mostrar el valor de las pequeñas cosas y empezar a ver de verdad su bondad en todo. ¿Listo? Vamos para un sexto. Un corazón ingrato está caracterizando la humanidad caída. Es decir, un corazón sin gratitud es aquello que podemos ver fácilmente en un mundo que no ha conocido del Señor. Vamos a segunda de Timoteo 3, segunda de Timoteo 3, 1, dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Fíjense, dentro de los hombres de los postreros tiempos, que son tiempos peligrosos, dice la palabra, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, miren dentro del listado de joyitas que van a ver en los postreros tiempos, van a estar los ingratos. Por eso la ingratitud caracteriza esa humanidad que no ha conocido del Señor. Y yo creo que en esta época, como nunca, hemos visto manifestaciones de gratitud, pero también muchas de ingratitud. Muchas de gratitud. Y lo vemos en el mismo escenario, no es que sean diferentes. Es muy fácil ver en un noticiero cómo reparten mercados a todo el mundo y ver cómo el de esta casa dijo gracias, gracias, es algo que nos ayuda, es un poquito, pero nos ayuda a una situación difícil. Pero el de la casa de lado está diciendo es el colmo. Esto no, esto no se le da a nadie, esto no tiene sino un poquito de arroz, un poquito de lenteja, ¿esto cuánto nos va a aguantar? El gobierno debería darnos más y empieza, pero estamos viendo que la diferencia es frente al mismo mercado y en el mismo barrio y en las mismas casas. ¿Dónde está la diferencia? En el corazón agradecido. Ahí está la diferencia no está en el mercado. La diferencia está en ser fiel en lo poco para ser puesto en lo mucho. La diferencia está en el corazón, en decir, oiga, gracias, gracias por algo de pronto que no solventa mi necesidad, pero gracias porque el Señor lo movió a usted a hacer un poco de cosas para lograr traer esto a mi casa. Entonces, fíjense que eso no se trata de la cantidad o la calidad, sino se trata del corazón, ¿no? ¿Cómo está nuestro corazón? Listo. Vamos al séptimo punto, de que es una razón para ser agradecidos. Dar gracias a Dios debe ser una parte habitual de la oración. Acompáñenme al Salmo 100. Salmo 100, versículo 4, dice la palabra de Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias,
Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cuando nosotros queremos alabarle, de pronto buscamos la canción que más nos guste y buscamos algunas de adoración, algunas de alabanza. Y de pronto nos vamos a la presencia de Dios con nuestra canción y con nuestra canción para alabarle y adorarle. Pero si en su corazón no está la gratitud, si usted no se presenta a Dios con gratitud, su adoración no va a ser bien aceptada. Porque el Señor quiere que nuestros corazones sean corazones agradecidos. Por eso el Señor no quiere cantantes, sino quiere adoradores, en verdad y en justicia. Y esos adoradores y en verdad y en justicia son aquellos que llegan con un corazón agradecido. Por eso a mí, y creo que los que me conocen en la iglesia saben por qué me gusta tanto esa canción de Gracias Señor, ¿no? Es tal vez de las canciones que más me gusta, pero a mí me conmueve esa canción, porque es meterse y decirle gracias por tantas cosas. Gracias por la bendición de la vida, de la salud, de un día más de vida, de la familia, de la congregación. El apóstol Pablo era agradecido cada vez que empezaba sus cartas, empezaba diciendo, doy gracias a Dios por ustedes. Era agradecido aún por congregaciones que no lo aceptaban. ¿Cómo no voy yo a ser agradecido con una congregación que nos acepta y nos quiere? Entonces, de verdad que cuando nos presentemos a darle adoración al Señor, a darle alabanza al Señor, entremos por sus puestas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarlo, bendecir su nombre, dice la palabra de Dios, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, es una manera también, el dar gracias debe ser una manera o una parte habitual de nuestra oración. Un corazón agradecido refleja la humildad de nuestras vidas. Indica una madurez espiritual. Un creyente humilde empieza a ser agradecido, como dice la palabra de Dios, en todo, aún por experiencias injustas. Resulta que la palabra de Dios, y decíamos que es un mandato que es ilimitado, dice, sean agradecidos en todo. Entonces, usted lo primero que se nos viene a la cabeza es, pero es que ser agradecidos con esta situación, sí, sí. Empieza a buscar en esta situación lo que el Señor quiere para usted. Empieza a buscar la bondad de Dios en esta situación. Empieza a buscar qué quiere el Señor de nosotros, inclusive que cambiemos. Entonces, ahí empezamos a encontrar que la gratitud tiene poder. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a cultivar un corazón agradecido, porque en la medida en que lo cultivemos, empezamos a resolver muchos de nuestros problemas. Empezamos a dejar de enfocarnos en nuestros problemas y a enfocarnos en la bondad y las bendiciones que Dios ha dado a nuestros hogares y a nuestras vidas. ¿Tiene poder? Sí, y mucho. Así como hablábamos del poder de la oración, hágalo todo con amor, de que hablábamos en el poder del amor. Hoy le digo, sea agradecido en todo, porque hay poder en ello. En la medida en que usted sea más agradecido y no sea como aquellos hombres de los postreros tiempos que compartíamos ahora en segunda de Timoteo, en la medida en que usted empieza a tener un corazón agradecido, en esa medida empieza a resolver muchos de sus cuestionamientos, simplemente encontrándole valor
a la bondad de Dios en lo que está haciendo en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor tenía para nosotros el día de hoy. Terminamos 5 minuticos tarde, pero nos abrimos los micrófonos para que podamos conectarnos, no, apenas, perdón, apenas, para que podamos conectarnos y para que podamos, si alguien tiene una duda, si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere aportar algo, nada, empezamos a abrir la participación a todos y bienvenidos a los que entraron un poquito más tarde, que rico verlos aquí en la lista de enlazados. Estoy agradecido con el Señor por ustedes. Buenas noches, pastor. Buenas noches, ¿con quién hablo? Consuelo, Consuelo. Hola, Consuelito, ¿cómo estás? Ya Es te que ubiqué si, en es mi que si pantalla. prendo la cámara se me cae la esta. Me No, falta, ya te ubiqué, Consuelito, gracias. qué Cuéntame. pena, pastor, me faltó el número 2 y me faltó el número 7. El número 2 es No que lo, no, la gratitud, el 2, que la gratitud reconoce la soberanía de Dios. la gratitud. Sí, reconoce la soberanía de Dios. Romanos 8:28. Y el 7, 8:28, sí. Y el y 7, dar gracias a Dios debe ser parte habitual de nuestra alabanza o adoración. Está en el Salmo 100, versículo 4. Salmo 100, Versículo 4. versículo 4. Gracias, pastor, muy amable. Listo, mi Consuelito. ¿Alguien más por ahí? Y es que en la medida en que yo soy agradecida, aprendo a ser humilde. Sí, 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 sí. Sí, fíjate que inclusive en las relaciones interpersonales, eh, la gratitud es una virtud que vamos perdiendo, ¿no? Somos muy merecidos, por eso no tenemos humildad. Y la forma de adquirir humildad es no ser tan merecidos, es decir, no, yo no me merezco esto, hombre, sea agradecido por todo, dice la palabra, ¿no? Y lo que tú decías, Consuelito, claro que sí, nos vuelve más humildes, porque no nos vuelve como tan merecidos de que, ay, me tenían que decir que tan bueno, que no sé qué, que no, 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 nosotros en última no nos merecemos nada. A mí me llamaba mucho la atención en lo que compartíamos hoy, en la medida en que aprovechemos, entre comillas, esa gracia de Dios, ese favor de Dios, dice la palabra de Dios que empieza a sobreabundar la gracia. Y es muy cierto, en la medida en que el Señor empieza, la gente más bien empieza a escucharte a ti, compartir de la palabra, empieza a sobreabundar la gracia, decirte gracias, Consuelito, necesitaba ese consejo, necesitaba esa palabra. ¿Y por qué? Porque en ti sobreabunda la gracia. En los demás debe sobreabundar la gratitud, que es otra cosa. La gracia es diferente a las gracias, porque la gracia es el favor inmerecido de Dios sobre cada uno de nosotros. La gratitud es una virtud del corazón en como dice la palabra, dar gracias a Dios por todo, ¿no? Amén. Gracias. Mirellita, hola. Bueno, ¿cómo vamos, no? Los veo A a ver, todos. Bien. pastor. Señora, Y quería, eh, ustedes saben que yo tengo un hogar geriátrico y por supuesto que hablar, si ustedes hablan con sus hijos, yo hablo con mis hijos, pues vamos a entender la situación. Para ellos ha sido un poco difícil, ¿sí? Pero es donde el pastor dice que la gracia que Dios le da a uno. Entonces yo llego allá y ellas encuentran como ese refugio en mí y ustedes me dicen, señora Mirettita, ¿y hasta cuándo esto? Entonces me pongo yo a hablarles de la grandeza que tenemos de tener un techo, de tener a Dios en nuestro corazón, de que nos protege, que tenemos un plato de comida, que tenemos personas que nos cuidan, tenemos una cama, tenemos abrigo. Entonces eso les amortigua a ellos esto, aunque la falta de no poder recibir un abrazo de su familia ha sido duro. ¿Sí? Pero yo creo que es también de cómo uno les llegue a ellos y les hable a ellos, ellos entienden también.
Cierto, totalmente cierto, y me identifico totalmente con esa situación que su merced nos plantea, porque es el amor tuyo, el favor de Dios, la gracia de Dios, es la que permite la gratitud de ellos hacia ti. La gratitud como decir, oiga, hay alguien que nos, que nos quiere. Es decir, ellos en estos momentos pueden estar pensando, pues, están sin visitas, están aislados, están en una situación más difícil de la que eventualmente viven. Y lo único que les puede dar a ellos gratitud en su corazón es la gracia de Dios de los que le conocemos. Qué bueno, es absolutamente cierto. Claro que sí. Tú nos compartías, amor, que en los tiempos de más dificultad es cuando nuestro corazón está más abierto a la gratitud, ¿no? Y uno empieza a ver, digamos, empresarialmente, en el colegio de los niños, en el entorno de la iglesia y en el entorno familiar, cómo estamos tan sensibles y tan necesitados de esas manifestaciones de cariño, como decía Mirellita, ¿no? Hoy del Colegio de Santiago los profesores hicieron un video y lo compartieron en el WhatsApp a los papás, y más de un papá decía, no, se me aguaron los ojos, no, gracias por esas manifestaciones, gracias por dedicarse a armar un video para los muchachos, para animarlos, para decirles que todo iba a estar bien, ¿no? En la DIAN, que es donde yo trabajo, hay una sesión que se puso en la web que se llama Nos llegan noticias de las seccionales, y de todas las seccionales del país, yo diría que de todas, todas, desde la más pequeñita, desde Inírida, desde Puerto Carreño, bueno, hasta las ciudades grandes, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, aquí en Bogotá, los funcionarios están haciendo videos para animar a la gente. Y entonces sacan las fotos de las épocas en que se podían congregar y estar juntos, y el paseo en no sé dónde, y el seminario de Cise Más. Y bueno, pues es porque el ser humano fue diseñado para esas manifestaciones de amor, y esas manifestaciones de amor arrancan sin que uno se lo proponga, las manifestaciones de gratitud. Todo el tiempo el corazón del ser humano necesita eso. Pues si yo lo necesito como mamá, como esposa, como alumno de un colegio, como empleado de una empresa, como parte de la iglesia, pues Dios también lo necesita. Más que necesitarlo porque no pueda vivir sin ello, nos diseñó también para que seamos agradecidos con Él en todo. Entonces, Mauri, tú decías, la mejor alabanza es la acción de gracias. Y cuando los que estamos en el equipo de la alabanza y tenemos el privilegio de ministrar, mucho de nuestro tiempo de ministración se va en Señor, gracias, gracias por esto, gracias por aquello, porque el corazón se conmueve y se despierta una gran necesidad de dar las gracias. Me encantó, me gustó muchísimo este tema de hoy. Más de una enseñanza tiene. Me gustó mucho que nos enseñes que la gratitud nos hace manifestarnos como personas maduras y como personas humildes. Y es que el que cree que no necesita de nadie ni de nada y que es tan bueno y que todo lo hace tan bien, pues no ha madurado y no es humilde para decir gracias hasta por la pequeña cosa que recibimos cada día, por lo que comemos, por lo que vestimos, por el aire que respiramos, por la palabra de alguien, como decías tú y nos enseñabas a través de Pablo, que decía Pablo, vivimos todas estas tribulaciones y tristezas por amor a ustedes, porque sabemos que eso va a desatar gratitud, porque cuando vivimos tribulación, luego cuando ya no la tenemos, solo podemos decir, Señor, gracias, gracias que todo pasó, gracias que no fue tan terrible, gracias que salimos de esto. Y bueno, sí, como una cuerdita que se suelta para que la gratitud fluya.
Y es eso, tener la humildad de saber que nos necesitamos y que la cosa más pequeña que cada uno hace en la casa por el otro realmente merece toda nuestra gratitud y toda nuestra humildad para decirles, sin eso, mi día no sería igual. Creo que fue una enseñanza muy linda, muy, muy linda. Fíjate Gracias. que, no, ¿verdad? Fíjate que algo de lo que compartíamos es que en los postreros tiempos habrá hombres, hay un listado terrible de entre los cuales están los ingratos. Y Sí, es que la ingratitud está en el corazón. Nosotros porque hemos recibido al Señor Jesús y de verdad que podrán decirnos creídos y que creemos que tenemos quién sabe qué, pero tenemos al Señor Jesús y eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Yo creo que el hecho de que tengamos al Señor Jesús en nuestro corazón y acordémonos que compartíamos una de las porciones donde decía, esto en la primera, donde decía, esto es para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Que es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos en todo, para los que estamos en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. La diferencia no está en lo que hacemos o en cómo lo hacemos, sino el Señor hace la diferencia en nuestros corazones. Y yo veo al pueblo de Dios en general eh, comprometiéndose con la situación, orando, ayudando a los que puede ayudar cerca. No, en las iglesias estamos viendo que hay una solidaridad y que hay gratitud, ¿no? Pero con los que no conocen al Señor están amargados. Créanme que cualquier ayuda no es necesaria. Y de pronto, si usted es el que quiere extenderle la mano, hasta de pronto lo van a recibir de una manera mal, como que, ay, bonita hora de venir a ayudarme. Sí, ¿por qué? Porque los que están afuera les falta el Señor y esforcémonos, como decía Mirellita ahorita, de pronto de llevar esa gracia de Dios, ese favor de Dios. Acordémonos que el apóstol Pablo, y por eso quería compartir esa porción de la palabra, explicando el contexto, porque el apóstol Pablo no era que le estuviera compartiendo ya a los hermanitos todos que lo querían, que lo adoraban y que estaban felices con él. Lo querían sacar y estaban dándole durísimo. Y el apóstol Pablo decía, no, es por amor a ustedes y es por amor a que la gracia de Dios va a reflejarse en esa acción de gracias que va a sobreabundar después de que mostremos de verdad lo que el Señor está haciendo en nosotros para la gloria de Dios. Entonces, qué bonito, de verdad, porque son corazones y en la medida en que podamos compartir y en la medida en que podamos seguir dando palabra de aliento a quien lo necesite o a, o a una quien no nos lo pida, yo creo que esta es la oportunidad más grande de compartir de lo bueno que el Señor está haciendo en nosotros. Y yo sí me levanto cada día agradecido y no conchudo de que esté ya contento sin trabajo otro mes más, sino agradecido por lo que tenemos, ¿no? Empieza uno a mirar que el Señor es bueno, que el Señor es bueno en gran manera y ahí estamos y ahí siendo agradecidos de verdad, como dice su palabra, en todo. ¿Alguien más? Están todos hoy tímidos, con frío. con frío. De pronto retomar eso que tú decías ahora, Mori, que fue como el principio de la enseñanza, que dice que esto es para quienes le pertenecemos, ¿no? Como que algo que nos ponga como una señal, como un distintivo, debe ser la gratitud, Sí, porque sí, somos suyos, porque somos de su hechura y le pertenecemos. No podemos ni siquiera decir que lo que tenemos es porque, como dice tu mamá, por tu cara bonita, muchacho, sino porque tienes el privilegio de pertenecerle a él. A veces hasta el cielo y la tierra confluyen en favor de uno. Y uno cree que no, pues qué maravilla, es que todos como me ayudan. Y claro. resulta que es él. Por eso hablábamos de que la gratitud nos hace humildes, ¿no? Pero algo bonito de todo esto también es, esta es la voluntad de Dios. No se equivoque a cómo es la voluntad de Dios.
que es buena, que es agradable, que es perfecta. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Es agradecimiento, gratitud. Y fíjese, y dice en todo, ¿no? Entonces es su voluntad y es una orden. Andrés, cuéntanos. Buenas noches. Hola, Andrés. Eh, Es que la pantalla detecta hola, tus movimientos. Hola, Andrés, ¿cómo vas? muy bien. Pues muy palabra como siempre. Eh, yo lo único que puedo resaltar es algo que en todo, siempre, Andrés, perdóname, yo no sé si soy yo, pero te escucho entrecortado. ¿no? O todos te escuchamos entrecortado. Ubícate Yo mejor. también le oigo Se entrecortado, no se congeló. oye nada. Está entrecortado. Y se oye entrecortado. Y se ve entrecortado. Ahí me oyen mejor. Sí, señor, mejor. Ahora no te oímos. No, es que es la... No me oyen. Sí, sí, En sí. este momento sí. Sí. Bueno, no, que lo que estaba diciendo era que mm, a veces puede sonar atrevido o loco dar gracias por momentos difíciles, como por ejemplo esta pandemia. Uno podría decir, ay, gracias a Dios por esta pandemia, no lo sé, pero, pero lo que sí yo creo que experimentado muchos es que hemos logrado hacer cosas gracias a esto que está sucediendo que no lo habíamos hecho antes, y tú lo compartes. Creo que en la prédica que ustedes Andrés, se te fue la voz otra vez. pueden compartir. Y todo ese compartir en familia es bueno, pues es gracias a esta situación un poco como contradictorio, situaciones en las que uno definitivamente parecería loco dar gracias, pero gracias a esto hemos logrado muchas cosas, sobre todo compartir en familia, sobre todo llegar a más personas con la palabra de Dios, sobre todo tener un acercamiento más con las personas que están en pediátrico, con nuestros hijos que buscan más de nosotros. Y todo eso hay que agradecerlo. Y lo otro que quería como agregar es que el agradecimiento también tiene que, como todo en la vida, tiene que trascender. Y el trascender es que los que, gracias a Dios, perdimos nuestros trabajos en esta situación compleja, lo que no ha sucedido con muchas personas, pues uno también tiene que esa gracia que recibimos, también esa gracia darla. A Padre Celestial, creo que también va Andrés, estás entrecortado hace ratico. a ascender hacia otra. No, Andrés, no se oye. te escuchamos por pedacitos, pero entendimos la idea. Eh, sí, suena loco la gratitud en momentos difíciles y me acordaba ahora que alguna vez compartíamos como testimonio que algún día dábamos gracias una vez que a Carmen Judy le atropelló un carro y para mi hermano era locura, pero es que eso permitió que nuestras vidas cambiaran cosas, permitió empezar a ver hasta dónde le estábamos dando importancia a muchas cosas que no es que no la tuvieran, sino que había cosas más importantes. Entonces, es de verdad no preguntarnos por qué, sino para qué, Señor. ¿Qué vamos a sacar de bueno de todo esto? Y creo que Andrés, digo creo porque Andrés te escuchamos un poquito entrecortado en la parte final, creo que Andrés nos compartía parte de eso.
Tranquilo, ¿ahí me oyen bien? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, no, lo último que estaba diciendo era que una forma también de agradecer es, como de gracia recibimos, de gracia damos. Estaba comentando que, pues gracias a Dios también hay algunas personas como nosotros que conservamos nuestro trabajo, que nos siguen pagando, que antes por el contrario, hemos tenido como más trabajo, pero también es, el agradecer también es trascender. Y cuando digo trascender es poder ser de bendición para otras personas, poder compartir con otras personas, de eso que de pronto les haga falta, tanto lo material como lo espiritual. Entonces también una forma de agradecer es eso, ¿no? Pues sí, uno, lo que estaba diciendo es, uno puede estar y debe ser así, alabar a Dios, darle gracias por todo lo que nos da, pero no quedarnos como, ay, tan lindo el Señor conmigo y conmigo y conmigo, y de pronto uno no ser también esa ayuda o ese brazo extendido a aquellas personas que también lo están necesitando. Ujú. Y Y fíjate que, agradecerían una ayuda, ¿no? Agradecerían que alguien pensara en ellos. Es Claro, una forma también de desatar la gratitud, que no es para uno, sino para el Señor. de acuerdo. fíjate que eso era lo que hacía el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, ¿no? Es decir, el apóstol Pablo desataba la gratitud, como decía Cami ahorita, simplemente él mostrando de la gratitud y La de provisión. ese favor inmerecido que a veces recibimos nosotros del Señor. Y digo inmerecido porque es que nosotros no somos más que nadie, pero el Señor es bueno con nosotros y nos ha permitido, como decía Andrés, tener algunos privilegios en momentos de dificultad, ¿no? Entonces, no es fácil, pero creo que es un tiempo especial y es un tiempo en donde el Señor nos permite, de lo bueno que recibimos, de eso bueno damos. Entonces, qué bonito, porque nos enseña a seguir creciendo y en la medida que el Señor le ha puesto en nuestro corazón el compartir el poder que hay en la palabra, es que todo esto es un todo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de integridad es tenerlo todo. Claro, suena muy prepotente de pronto decir, uy, es que yo tengo el poder de la palabra, el poder del amor, el poder de la gratitud, el poder del nombre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo, pero lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos es que conocerlo y utilizarlo y caminar en él. Sí, el Señor nos ha permitido Creerlo. creerlo. Totalmente de acuerdo, Consuelito. Creerlo porque a veces no caminamos en el poder que tenemos. ¿Sí? Caminamos en un poder a medias, medio chuecos, porque no entendemos. Yo esta semana estuve bastante enfermo con gota en la mano derecha y eso lo desanima a uno mucho, lo desanima por el dolor, por la incapacidad de hacer cosas, pues es quedarse con una sola mano y preciso la que uno no maneja, pero en todo y a la luz de lo que el Señor nos ha venido enseñando, declaraba palabras, Señor, nada, tu palabra lo dice, por tus llagas hemos sido sanados, no estoy siendo ciego a las circunstancias, sino gracias, Señor, también por lo que podemos hacer. Y a los 2, 3 días estaba otra vez colaborando con lo poco que podía hacer, pero nuevamente colaborando sin quejarme, sin decir, ay, es que porque a mí la gota, no, nada, en el nombre del Señor y con todos los poderes. Entonces, de verdad que empezamos a caminar mucho mejor, ¿no? Entonces, Amén. qué bueno de verdad que el Señor permita que crezcamos en su palabra, que salgamos, oiga, diciendo, oiga, aprendimos en estudio bíblico de pronto cosas que no nos permitían congregarnos por la distancia, por la noche, por el frío, por la oscuridad, habían muchas cosas que nos impedían y hoy tenemos un grupo, pues, como constante que nos reunimos y el Señor está creciendo en nosotros. La obra que Él empezó, Él la está terminando y Él está haciendo cosas bonitas en cada uno de nosotros. Entonces, qué bueno que podamos nosotros de verdad como aprovechar los superpoderes que el Señor tiene en su palabra. Muchachos, si no tenemos algo, yo les voy a invitar a orar y quiero que nos pongamos de acuerdo para orar por Pirellita. Gracias a todos por estar conectados, por
estar en esta cita que nos hemos puesto cada viernes. Se ha convertido en un viernes muy especial, un viernes muy agradable. Se ha convertido en reunirnos con todos ustedes. Vamos a orar, vamos a declarar bendición, y en eso que aprendíamos tal vez en la segunda clase, que hablábamos de la oración del acuerdo, donde hay dos o más que se hayan puesto de acuerdo, ahí está el Señor orando. Y vamos a ponernos de acuerdo hoy para orar por Mireya, por la situación que de pronto estaba viviendo en este momento. Vamos a echar fuera de su vida, de su cuenta, de sus contactos, de sus finanzas, todo aquello que no sea del Señor. Vamos a reprender en el nombre de Jesús cualquier actuación de robo, de estafa, de movimientos que no sean del Señor, de la cuenta de Mirellita. Señor, te damos gracias por este tiempo especial. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos y mostrarnos cada vez más el poder que hay en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, en las acciones que el Señor nos enseña, como la de hoy, de ser agradecidos en todo. Permite, Señor, que nuestros corazones estén llenos de gratitud y estén llenos de confianza, de fe en ti, Señor, en tu palabra, y conforme a tu preciosa palabra y con lo que hemos aprendido y que nos has enseñado. En esa oración de acuerdo, hoy oramos y nos ponemos de acuerdo los que estamos en contactos por la vida de Mirellita. Sé tú bendiciéndola, Señor, sé tu protección especial sobre ella, sobre sus finanzas, sobre su cuenta. Echamos fuera hoy mismo, en este mismo instante, en el nombre de Jesús, cualquier actuación irregular, ilegal, que no sea de ti, Señor. Tú viniste a dar vida y vida abundante, y quien vino a robar y a matar y a destruir es el enemigo, lo cual echamos fuera en el nombre de Jesús. En este mismo instante declaramos, Señor, cubiertas las finanzas de Mirellita, declaramos cubierta su cuenta, su casa, su familia, su hogar. Oramos, Señor, para que tu bendición, tu protección sean realidad en su vida, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Son conocidas nuestras peticiones en oración y ruega, como dice tu palabra, y te damos gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú estás actuando, que tú estás obrando, que tu palabra es sí y amén. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu bendición. Gracias, Señor, por cada persona que ha puesto en su corazón el cumplir esta cita de lo alto, Señor, por bendecirnos a este grupo y permitirnos cada vez más seguir compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Bendice nuestro fin de semana. Oramos, Señor, por un culto el domingo bendecido y guardado por ti. Bendice nuestros hogares, nuestras familias, y sea tu cobertura especial en nuestras finanzas en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. A todos, que el Señor los bendiga. Gracias por conectarse de verdad, por cumplir una cita de lo alto, porque es cada vez más llevadero en el Señor el reunirnos por este medio con cada uno de ustedes. Pensemos y aprendamos o recordemos esos tres temas, esos tres temas o puntos principales. Los planes de Dios son perfectos y son más grandes que los nuestros. La oración es nuestro sustento y la prueba nos acerca más a Él. No debemos dejar que solo la prueba nos acerque a Él. Todo nos debería acercar a Él.